Hola amigos, todos los que nos ven, muchas gracias siempre por todos los saludos, reportes, preguntas y aportes que mandan a este programa. Estamos muy agradecidos y eso nos alienta a poder seguir produciendo muchos más temas de diferente índole, tópicos que muchas veces o regularmente no se abordan, pero que es necesario poderlas platicar. El día de hoy hemos decidido hablar sobre tanatología. Y es que definitivamente esos son de los temas que tal vez no son muy atractivos de escuchar o se conoce muy poco de eso, pero hemos decidido invitar a una experta en el tema. Ella es licenciada en Psicología General y tiene un diplomado recién elaborado en cuanto a este tema de la tanatología. Entonces yo quisiera hoy darle la bienvenida a la licenciada Delphi Solís, quien es que nos va a abordar este tema. Vamos a hablar de aspectos, pues, desde el concepto de lo que es esta ciencia, qué es lo que estudia, cuál es la definición, cuáles son las facetas, las etapas y todo lo que podamos poder tener en conceptos generales de ello. Desde ya te dejamos la invitación para que nos puedas escribir, nos puedas aportar también pues lo que tú consideres en relacionado a este tema. Y licenciada, bienvenida a Conocimientos TV. Compártenos ese conocimiento adquirido sobre este tema. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, licenciado Rafael. Para mí es un gusto el día de hoy estar acá y poder tratar este tema tan importante que muchas veces nosotros privamos a nuestros hijos, ¿verdad? A los más pequeños, porque es un tema que es difícil de abordar, ¿verdad? Pero la tanatología, como bien usted mencionaba, Thanatos, ¿verdad? Que significa muerte. Anteriormente, Freud lo mencionó, ¿verdad? Que es un displacer, ¿verdad? Es un dolor. Entonces, Thanatos es muerte, ¿verdad? Y Logos es el conocimiento de ese proceso de dolor que las personas atraviesan, no solamente con la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Porque existen diferentes, pues, tipos de pérdidas que más adelante las voy a mencionar, pero cabe mencionar que eso es la tanatología, ¿verdad? Es una ciencia que nos ayuda a cómo abordar ese dolor, cómo afrontarlo. Existen diferentes técnicas, siempre y cuando pues uno aborde a un profesional, se aboque con un profesional de la salud mental y que tenga esa experiencia, ¿verdad? En abordaje y acompañamiento de la tanatología. Excelente, muchísimas gracias ya. De hecho ya tengo algunas preguntas con respecto a esto, pero quisiera yo hacer una introducción con respecto a este tema. ¿Por qué abordar esto? Porque ya lo dije, porque realmente es una ciencia que se especializa en esta rama y que debemos de abordarlo. De hecho, hace 2000 años, un hombre cenando con sus amigos en una plática y empieza a hablar de eso, nada más y nada menos que de la tanatología. Obviamente con este tema, con este concepto que conocemos ahorita, pero era básicamente eso lo que estaba hablando en esa cena, y era que estaba hablando precisamente de su muerte. Entonces ese tema no debería ser extraño para nosotros, sino que debemos de entenderlo y abordarlo como una realidad que es una praxis totalmente real. Para empezar, licenciada, nos podría decir ¿cuál es la definición, como ya lo dijo, en lo que es la palabra compuesta, la etimología, pero qué básicamente es? Tal vez si podemos definir tanatología con un poquito más amplio en el sentido de esta ciencia. Claro que sí, pues es una disciplina de verdad que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de las pérdidas que provocan un sufrimiento. Entonces, ¿qué hace un tanatólogo? ¿Verdad? Curar el dolor de la persona, tanto el que perdió al ser querido como la persona que fue diagnosticada, por ejemplo, con una enfermedad terminal. Ese acompañamiento es el que brinda el tanatólogo, ¿verdad? El que tiene el conocimiento de la tanatología, técnicas de abordaje, ¿verdad? Y técnicas que se aplican para que él pueda tener, pues, una muerte digna, ¿verdad? Más adelante le voy a mencionar también a la doctora psiquiatra Elizabeth Ross Hubler, ¿verdad? Que ella es la que acompañó a este tipo de pacientes en Estados Unidos para que ellos tuvieran una muerte digna, es decir, que la muerte no fuera tan dolorosa, sino encontrarle ese sentido de la vida, como lo menciona Viktor Frankl, ¿verdad? Entonces, es curar el dolor de la muerte, la desesperanza de la muerte terminal, ayudar a superar pérdidas y que adopten una nueva actitud ante ellas, ¿verdad? Una actitud positiva, porque bien sabemos que cuando alguien recibe un diagnóstico,
el cuerpo empieza, ¿verdad?, a recibir esos mensajes negativos y el cerebro, pues por ende, envía mensajes y pues de alguna manera el sistema inmunológico, los neurotransmisores se ven afectados y entonces la persona acorta un poco más su tiempo de vida acá en el plano terrenal. Excelente, licenciada. Ahora, en ese aspecto tenemos que entenderlo que realmente ese concepto o ese diagnóstico para una persona la afecta a ella en lo personal, pero también en los que están en su entorno, los familiares más cercanos y todo. Entonces podríamos abordar que también se debe abordar desde esos dos ángulos, de tanto como el que lo está padeciendo, como el que está acompañando en ese dolor próximo a esa separación, si se puede decir, y que debe haber un acompañamiento para ambas partes, ¿verdad? Por supuesto, se acompaña a la persona afectada, ¿verdad?, que está en el proceso de quimioterapias, en proceso de operaciones, ¿verdad? Se acompaña al paciente y se acompaña, por ende, al núcleo familiar, ¿verdad? Para darles a ellos también ese acompañamiento y brindarles también a ellos herramientas de cómo ellos pueden superar ese duelo anticipado. Ahora, interesante la aportación que hacía la licenciada con respecto a Víctor Frank en el libro El hombre en busca de sentido. Así es. Interesantísimo, recomendado para poderlo ver. Es un bestseller que realmente es muy bueno. Todo aquel que le guste la lectura debería tener como mínimo ese libro en su literatura. Él abordaba desde la propia experiencia, porque pues él aborda eso desde la perspectiva científica, de él abordando de las facetas que se daban en los campos de concentración, más él estando ahí, viviéndolo y experimentándolo. Ahora, en ese sentido, de acuerdo a lo que usted ve y cómo lo aborda la ciencia, ¿a quién se le debería de dar más énfasis? ¿Al que está próximo a tener la experiencia de separación o por decirlo así, el que se va a ir, o a los que se van a quedar? Porque pienso y en voz alta, el que se va a ir definitivamente va a llegar a un punto de inflexión, de decir hasta aquí, pero los que se quedan son los que empiezan a experimentar esas facetas de enojo, rechazo, buscar un culpable, que son las facetas que normalmente se dan, y yo creo que esas son de las facetas que debemos de ir entendiendo cómo poderlas encarar y cómo poderlas vivir, licenciada. Claro, depende, ¿verdad?, de cómo el paciente tomó, ¿verdad?, esa noticia. Tendríamos que evaluar, ¿verdad? Para el ojo clínico nos dice el paciente está muy afectado, sin embargo, pues su núcleo familiar sí está afectado, pero como es su grupo primario de apoyo, muchas veces ellos ocultan, ¿verdad?, sus emociones, ocultan si están irritables, porque ya puede suceder, ¿verdad?, esa irritabilidad de por qué va a morir, por qué él si es bueno, ¿verdad?, por qué él si está muy joven, ¿verdad?, porque es más fácil que muera una persona de la tercera edad a que muera un niño, por ejemplo, de leucemia, que es diagnosticado con leucemia. Entonces habría que ver con el ojo clínico quién es el que más necesita el apoyo, ¿verdad? Y entonces ya cuando uno aborda a cada uno de los miembros de la familia se da cuenta quién es el que necesita más apoyo, ¿verdad? Y dependiendo de eso, pues entonces uno ya hace su plan terapéutico para brindar ese apoyo, ¿verdad? Ese abordaje terapéutico que ellos necesitan. Por supuesto, y es que también ya estoy revisando mi aparato móvil porque ya empieza en las preguntas y ya vienen. Una de ellas es lo que justamente estaba abordando la licenciada, y es qué implica una muerte digna. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos definir como una muerte digna? Es unas preguntas que hay, y dejo la invitación para que nos hagan llegar sus preguntas al WhatsApp o a las redes sociales que ponemos a su disposición, y también les recordamos que tenemos el canal de YouTube Conocimientos TV, y también este tema lo vamos a seguir conversando en el podcast. Los que nos escuchan por el Spotify, ahí vamos a extendernos un poquito más, porque pues, aquí en televisión pues tenemos una limitación en cuanto al tiempo, pero ahí vamos incluso a retomar preguntas que seguramente van a quedar aquí en intermedio de este programa para poderlos abordar allá. Pero para continuar, ¿qué implica una muerte digna, licenciada? Una muerte digna se refiere a ese acompañamiento que la persona va a recibir. Por ejemplo, se le prepara si él tiene que pedir perdón, si la persona tiene que pedir perdón, ponerse a cuentas. El tanatólogo, nosotros brindamos el acompañamiento para la elaboración, por ejemplo, de una herencia,
¿verdad? Entonces, el testamento, si es una persona de la tercera edad, si es de la segunda edad, o bien puede ser alguien de los 30 y 40, pero que tiene un ahorro y se lo quiere pues heredar a sus padres, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere una muerte digna, que los últimos días que le quedan a la persona, esta persona se realice, ¿verdad? Y que pueda vivir y sentir la vida, que la pueda disfrutar, aunque pues ya tenga el diagnóstico que tiene una enfermedad terminal y que pues realmente se va a desprender de este plano terrenal. Pero a eso se refiere una muerte digna. Se le brinda el acompañamiento, por ejemplo, con contarle historias. Podemos abordar la logoterapia que hablábamos de Viktor Frankl, ¿verdad? Que es el sentido de la vida. Entonces ya nosotros en el abordaje, nosotros acompañamos también con ludoterapia, ¿verdad? Que es por medio de juegos, para que la persona de alguna manera disfrute sus últimos días acá, se ponga a cuentas pues con sus familiares y si está casado con la pareja, con sus hijos, y que entonces pueda ser feliz, no importando la circunstancia que esté viviendo, pero brindarle esa felicidad, ¿verdad? Y que los neurotransmisores que están implicados, como la serotonina, dopamina, de alguna manera estén equilibrados, ¿verdad? Esa homeostasis que nosotros necesitamos para que sea una muerte digna y pues la persona sepa que su familia pues le está acompañando porque lo ama y que pues la familia también está siendo preparada para esa separación, ¿verdad? Interesante. Hay un artículo de la BBC que habla de Bronnie Ware, que dice ella es una enfermera que estuvo al cuidado de muchos pacientes que estaban en su última fase, lo determinan como moribundos. Y dice que hay un patrón que se repetía en ellos, que son las 5 reacciones o voluntades que siempre aparecen en ellos, como por ejemplo el pedir perdón, el de pues se arrepiente tal vez porque se le dedicó mucho tiempo al trabajo y todo eso. En esa faceta de lo que habla en este estudio del libro de la escritora podemos entender entonces que es como hacer un inventario final de lo que uno pudo haber pasado en el tiempo y pues poder, incluso si hay algo pendiente todavía, llegar a esa faceta y poder darle el cierre del ciclo de eso, licenciada. Así es, entonces se puede hacer un cierre de ciclos, como le mencionaba, pedir perdón. También, como usted decía, de las cosas que la persona dejó de hacer. Entonces, se puede realizar un ejercicio, hacemos una carta, ¿verdad? Hablándole a su pasado, ¿verdad? Querido pasado, la verdad es que me hubiese gustado mucho ser futbolista profesional, no lo realicé, pero solamente con ver videos ahora lo disfruto y soy feliz. Entonces la persona llena su tanque emocional a tal manera que se está despidiendo del pasado, está cerrando ese ciclo y le está dando la bienvenida pues al futuro, pues que no es tan, como diríamos en el plano terrenal, tan bonito, pero lo está disfrutando porque está cerrando esos ciclos. Entonces ahí al cerrar ciclos la persona está sanando, ¿verdad? Entonces puede hacer que la persona haga esa carta. Hay muchos más ejercicios que se pueden realizar, pero este es el que se podría hacer para hablarle al pasado y también poder hablarle al presente o al futuro desde ya. Qué interesante todo eso que hemos empezado a conversar en esta primera parte del programa, introductorio básicamente, pero que ya despierta muchas preguntas e inquietudes. Yo invito, como siempre, a todos aquellos que nos están viendo que nos hagan el favor de escribirnos y con sus preguntas, sus aportaciones, seguro vamos a poder ampliar este tema. Estamos hablando hoy sobre lo que es la tanatología, es una rama de la ciencia, de la psicología, que pues aborda este tema que tal vez no es muy atractivo, pero de repente se escuchan por ahí decir, bueno, y fue tan repentino, de repente pasó, pero si ayer lo vi, antier conversé con él y todo, y de repente pues es lo más natural y que va a pasar, que es una realidad más que la vida. El tema de muerte es una realidad latente. Hay cosas que hay que abordar, hay cosas que hay que dejar, como bien nos decía la licenciada Delphi, que hay que abordar y hay que hacer un inventario de esas cosas y poder empezar a cerrar esos ciclos que de alguna manera están ahí latentes y que si todavía hay algún espacio en este tiempo, en esta dimensión, poderlas abordar y poderlas hacer. Está acompañándonos la licenciada Delphi Solís, que nos está hablando de tanatología. Al regresar, vamos a continuar con las preguntas. Vamos a ir a la pausa.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Amigos de Conocimientos TV, muchísimas gracias por aquellos que ya nos hacen llegar sus preguntas, incluso comentarios con respecto al tema de tanatología, que pues si bien es cierto que para muchos es un tema desconocido, para otros es bastante ya conocido, dominan el tema, la definición e incluso están preguntando ya cosas bien puntuales, como por ejemplo las facetas, las etapas. Entonces a mí no me queda nada más que ser la voz de las personas que hacen llegar sus preguntas, y yo le pregunto a la licenciada Solís, ¿a qué se refiere eso? ¿Cuáles son las etapas? Si nos puede describir un poco de eso, licenciada. Claro que sí. La doctora y psiquiatra, doctora Elizabeth Kubler-Ross, ella es una doctora estadounidense que apoyó a los enfermos pues con enfermedades terminales, ¿verdad? Y les ayudó para que tuvieran una muerte digna. Entonces ella menciona 5 etapas del duelo y que son válidas, pero que no necesariamente todas las personas las van a atravesar. Hay personas que van a atravesar 2, hay personas que van a atravesar 3. Depende mucho de la personalidad, ¿verdad? Y la autoestima de la persona. Muchos factores psicológicos intervienen, pero una de ellas es la negación. La negación es un mecanismo de defensa que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Por naturaleza. Nadie quiere enfrentar el dolor, definitivamente, pero sabemos que es necesario. Todas las emociones son válidas y es necesario gestionarlas, ¿verdad? Que un momento se atraviesa el dolor, entonces le va a dar un músculo emocional, nos va a dar a nosotros esa resiliencia, el reponernos ante las pérdidas. Eso nos va a dar, nos va a ejercitar a nosotros y nos va a hacer más fuertes, pero muchas veces esta negación, ¿verdad? Puede reducir de alguna manera la ansiedad, pero es momentánea. Entonces, esta etapa de la negación se utiliza como mecanismo de defensa y es normal. No se le debe evitar a la persona que lo atraviese, ¿verdad? O a la familia, ¿verdad? No, esto no puede ser, esto no es real, lo que usted mencionaba, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? Si nos tomamos un café, ayer desayunamos, estábamos en el jardín, cortamos las flores, ¿y cómo es posible, verdad? Si no es un duelo anticipado, ¿verdad? Una muerte anticipada. Pero si fue algo repentino, súbito, ¿verdad? Por ejemplo, de un paro cardíaco, una situación así, entonces hay una negación. La persona se niega, pero es parte del proceso y es necesario atravesarlo, pero tampoco que la persona se quede estancada en una de ellas, ¿verdad? Al mismo tiempo hay cólera e ira. La persona está molesta, pero molesta consigo misma y molesta con los demás. Busca un culpable, a quien culpar, y muchas veces culpa a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué te lo llevaste si era bueno? Por ejemplo, si era pareja, era buen esposo, era buen padre, buen hijo, ¿verdad? Buen yerno, una suegra, ¿verdad? O sea, preguntan y cuestionan muchas veces a Dios, pero acá en la culpa y la ira, por el mismo dolor, el ser humano puede llegar, ¿verdad? A la ira con golpes, ¿verdad? Golpear objetos, puede lastimar incluso a sus mascotas, puede lastimar a una mascota que encuentre en la calle, ¿verdad? O puede ser que se vuelva indolente, de tal manera que si va conduciendo no va a sentir dolor porque atropella a un perrito, un gato, ¿verdad? O puede ser que se incline también por cazar animales, pero es para evacuar ese dolor de una manera inadecuada, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tenemos abordaje positivo para que ellos puedan de alguna manera enfrentar esa ira, ese enojo que es normal, ¿verdad? Por lo que le decía que estas emociones son normales en el ser humano, pero hay que saber gestionarlas adecuadamente, ¿verdad? Tenemos también la negociación. La negociación también es un poco de mecanismo de defensa, ¿verdad? Que la persona hace una negociación ficticia, ¿verdad? Y dice, bueno, ahora que la persona ya no está, pues me voy a portar mejor,
voy a ser mejor esposo, mejor padre, ahora voy a ser mejor hijo, mejor yerno, ¿verdad? Mejor suegro. Entonces, realmente esto evita un poquito el dolor, pero solamente es momentáneo, al igual que la negación. Entonces, no nos podemos quedar acá, ¿verdad? No nos podemos quedar estancados en ninguno de estas tres que he mencionado porque es necesario atravesarlas, pero superarlas. Eso es importante. En el caso de la cólera y el enojo que le mencionaba, pues podríamos canalizar esa ira, ese enojo con técnicas como, por ejemplo, que la persona realice ejercicios de respiración, que la persona vaya a practicar tiro y caza, ¿verdad? Sí. Entonces, canalizarlo de una forma adecuada. Así es. ¿Verdad? La cuarta etapa del duelo es la depresión. Acá, ojo con esto, toda persona que atraviesa una pérdida, por ende, va a sentir un dolor, una desesperanza, porque hay un desprendimiento, ¿verdad? Hay un desprendimiento dependiendo, ¿verdad? La relación que tenía con la persona, pues, que falleció. De eso depende mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si era un esposo, obviamente el vínculo era muy fuerte. Pero, por ejemplo, hemos tenido en clínica, ¿verdad?, que niños los quieren obligar a ir al entierro o participar en la funeraria y el niño dice, pero ¿quién era el tío Mateo? Ni lo conoció. El niño era bebé cuando llegó. Entonces, ahí no hay un vínculo tan fuerte como para que el niño llore, ¿verdad? Y muchas veces los adultos lo regañan porque el niño no expresa, ¿verdad? Pero la depresión, no se debe confundir esta etapa de la depresión con un cuadro depresivo como tal, ¿verdad? Pero ojo con esto, ya cuando la persona entra en depresión, por ejemplo, puede llorar 5 días después de la pérdida, puede llorar 5 días, incluso puede dejar de bañarse 5 días, le es permitido, pero después de esos 5 días, 4 o 5 días, es necesario quien le está brindando el acompañamiento que le ayude, ¿verdad? Con una terapia de choque, ¿verdad? Nosotros los tanatólogos brindamos como un brochure de recomendaciones qué se debe hacer y qué no se debe hacer con una persona pues que está atravesando el duelo. Entonces, por ejemplo, se le permite que llore, se le permite que no se bañe, pero estar pendiente, ¿verdad? Por ejemplo, de sus ciclos de sueño, porque puede haber insomnio, puede haber hipersomnio, ¿verdad? Que duerme mucho o duerme poco y no concilia el sueño. Puede también tener un poco de trastorno en la alimentación, la persona, ¿verdad? Puede ser que tenga nada de hambre, ¿verdad? Y pues puede hacer que se vuelva como gula, ¿verdad? Que esté comiendo por ansiedad, por estar llenando ese espacio y evitar enfrentar la realidad, ¿verdad? Y la quinta es la aceptación. Esta de aceptación sucede, ¿verdad? Cuando uno acepta, cuando la persona acepta esa situación dolorosa y dice, bueno, esto es una realidad, ¿verdad? Es una terapia de choque que el tanatólogo o el psicólogo le puede brindar a la persona ese acompañamiento y decirle que es una realidad, que lo va a enfrentar y que definitivamente va a extrañar a su ser querido o a los seres queridos porque puede suceder que no sea solamente una pérdida, sino puedan ser varias por si fue un accidente, ¿verdad? Entonces, puede brindarse ese acompañamiento y la persona lo logra aceptar. Y cuando la persona logre aceptar esto, entonces van a reducir todas las sintomatologías anteriores descritas de la depresión, ¿verdad? Ya está superado, es decir, que ahí está la cicatriz, ya no está la herida, sino que hay una cicatriz, ¿verdad? Muy interesante todas esas facetas. Ahora, en ese sentido, yo quisiera solo retomar un punto de lo que estaba conversando, licenciada, porque en el momento que decía que hay una parte de las manifestaciones de la emoción que es el buscar un culpable. En ese sentido, muchos buscar a Dios como culpable porque es el que decidió el poder quitarnos ese ser querido. Yo he escuchado que dicen, esta persona ni siquiera lloró y está feliz y lo aceptó y qué bueno, qué bueno. Pero esa es una manifestación de él y que tampoco es ni bueno ni malo criticarlo, sino que es una manifestación de él. Claro. Pero también por el otro lado, el que llega a ese punto de pelearse con Dios también es una manifestación de él. Y no podríamos tampoco criticarlo ni decirle, ¿y qué le pasó? Y no que tenía su fe puesta... pero es una parte natural de una manifestación en esta faceta. Entonces,
en ese sentido poder ser como que también tolerantes en ese aspecto y no poder llegar a una etapa de poder decirle esta persona tiene el derecho, si se puede llamar así, a tener esa síntomas en cuanto a la pérdida de un ser querido, y que lo que tenemos que hacer, como bien lo decía la licenciada, es poder encauzar sus emociones, no quedarse en esa faceta, sino que seguir y llegar hasta el punto, como bien lo decía, en la aceptación. En ese sentido, las personas que no somos expertas en lo que es la salud mental, ni lo que es terapia, ¿qué nos podría decir al respecto de poder abordar a alguien tan cercano y poderlo ver así? Obviamente lo prioritario es mandarlo con un experto, ¿verdad? Pero si no tuviera esa facilidad o que no pudiera tener el acceso a ello, ¿qué podríamos hacer con respecto a esa persona? Claro. Por ejemplo, se le brinda ese acompañamiento. Las recomendaciones es, ¿verdad?, escucharlo, atender lo que está hablando. Tal vez si evita hablar, ¿verdad?, solamente con estar pendiente, mira, te hice una sopita, ven, vamos a comer, ¿verdad? Se le puede acompañar de 5 a 10 días, es recomendable. Después la persona sí va a tener que afrontar sola esa pérdida, ¿verdad? Esa ausencia del ser querido ya es necesario, porque no siempre pues se puede volver una dependencia, una codependencia, ¿verdad? Tanto el acompañante, ¿verdad?, puede sentir como lástima, y no es lástima lo que la persona necesita, sino necesita ese apoyo emocional en quien apoyarse, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, una de las recomendaciones también es buscar la ayuda profesional, y como usted bien decía, si no tiene, ¿verdad?, disponible lo monetario, ¿verdad?, o la persona se niega, porque puede hacer que se niegue a recibir la ayuda, entonces de esta manera el acompañante puede recurrir a un psicólogo que tenga la especialidad en tanatología o acompañamiento de pérdidas, o con el tanatólogo, ¿verdad?, para que le brinde esas recomendaciones, y una de ellas es, como le repito, acompañarlo en sus comidas, estar pendiente. Si no puede estar todo el día, porque obviamente no va a estar supervisando, porque si es un adulto, pues no se puede, pero si es un niño, estar supervisándolo, si es un adulto, mandarle mensajes, dejarle notitas, ¿verdad?, cocinarle lo que a él le gusta o a la persona le guste, acompañarlo para que pues realice su aseo personal, acompañarlo a hacer el súper, ¿verdad?, para que la persona retome sus rutinas y su vida normal, ¿verdad? Porque obviamente en una empresa, si la persona labora en una empresa, le van a dar sus días para que pues tenga su duelo, ¿verdad? Entonces, pero luego la persona va a retomar su trabajo, y ese acompañamiento es el que se le puede brindar los cercanos, ¿verdad? Brindarle, decirle, ¿verdad?, mira, tienes que ir a trabajar, es necesario, más si tienes responsabilidad con hijos, ¿verdad? Entonces sí es necesario que lo retome, y como le repito, y usted decía, ¿verdad?, es válido el reclamo, pero pues ya el profesional lo orienta para que lo haga de una forma adecuada, y él pueda pues de alguna manera evacuar esa emoción, ¿verdad?, que la gestione de una manera adecuada, ¿verdad?, porque las emociones todas son válidas y son necesarias, ¿verdad?, porque si la reprime también la puede llevar a una parte de su cuerpo y va a somatizar, y que ya el estómago, que la gastritis, que el reflujo, y migrañas y tantas cosas pues que se pueden dar. No, y definitivamente también que somos hechos con elementos, o la materia prima del ser humano es también sentimientos, es emociones, es la parte psicológica, y que definitivamente van a relucir, porque si aceptamos la alegría y la emoción, la euforia, eso es de la mano con eso que estamos hablando ahorita, que es la depresión, el enojo, hasta la ira. Sí. Podría irse tomando en cuenta esto, y por consiguiente no debemos de tomarlo como que algo que me pasó a mí, sino que es un ciclo natural de esto que estamos conversando, que es la tanatología. Y desde ya nuevamente la invitación para las preguntas que ponemos a su disposición, el número de WhatsApp. También vamos a estar compartiendo el número de teléfono de la licenciada Delphi Solís para cualquier persona que quisiera ya hacer una
pues una consulta directa a ella, pues está también ahí a disposición el número de su teléfono para que lo pueda contactar. Y nosotros en Conocimientos TV también te dejamos la invitación abierta que puedas recomendar este programa al canal de Conocimientos TV en YouTube, también a las plataformas que ponemos a tu disposición. También vamos a estar conversando este tema y hablar un poquito más en cuanto a lo referente a esto en el podcast que vamos a estar ya anunciando en esta semana, que vamos a estar hablando siempre de este tema de la tanatología, para que nos acompañes, y también a aquellos que les gusta poder compartir, hacer llegar sus comentarios y preguntas. Nuevamente vamos a ir a la pausa y al volver vamos a llegar en la parte ya de conclusiones y recomendaciones. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Esto es Conocimientos TV con la licenciada Delphi Solís, quien el día de hoy ha conversado de facetas, etapas y todo lo que se manifiesta cuando existe la pérdida de un ser querido, lo que se define en ciencia como tanatología. Y ya casi en esta etapa ya de final del programa, queremos empezar ya a hacer un resumen de lo que se ha conversado, pero también vamos a llegar a una etapa donde podemos dejar algunas sugerencias y recomendaciones. Me parece que estaba la licenciada por abordar la parte de la tabla de las facetas y la bitácora que incluso se debe llevar de ambas partes, porque yo creo que tanto el médico tratante, en este caso el psicólogo, debe llevar una tabla, y también la persona que lo está viviendo o sufriendo también va a llevar una cronología de su etapa, de su avance, y por qué no decirlo, de sus descensos, de sus nuevamente recaídas, porque cabe, porque eso es natural y sucede, y que tampoco nos podemos nosotros condenarnos si en algún momento determinado, si ya se nos trató, si ya se nos habló, si ya se nos dio tiempo de llorar, de gritar, de enojarnos y todo, pero a pesar de eso, aún va ese ciclo de recaídas, también es válido. Pero le dejo la palabra a la licenciada para que nos oriente de eso. Claro que sí, licenciado Rafa. Fíjese que en esta tabla de control o registro es necesaria porque el paciente, ¿verdad? Viene y participa. Es a un autorregistro, ¿verdad? Lo que él va a tener, y él va a ir marcando cómo ha ido superando cada una de las 5 etapas que mencionamos anteriormente. Y claro que hay picos, hay recaídas, pero son válidas y muchas veces son necesarias para que la persona logre superar esa etapa y no se quede estancado en ellas mismas. Entonces, el tanatólogo también lleva su registro, porque entonces ya lleva, como usted bien mencionaba, la bitácora. Entonces vamos registrando cómo va el avance y si tenemos que, pues, tener otro abordaje, ¿verdad? Porque si ya nos funcionó lo de la logoterapia, pero tal vez necesita la ludoterapia o necesita la cognitivo-conductual, porque tal vez está atravesando pensamientos, ¿verdad? Intrusivos, como nosotros le llamamos en psicología rumiación, como la vaca está rumiando y rumiando y se está culpando y se está culpando, entonces eso le puede estar generando ansiedad y de alguna manera la persona puede estar enfermando físicamente, le baja sus defensas, lo hace propenso a muchas cosas más. Entonces, esta tabla de registro es bien interesante y bien importante que se pueda llevar, ¿verdad? Asimismo, también tenemos los tipos de pérdidas. Como bien mencionábamos, pérdida no solamente es de un ser humano, de un ser querido, ¿verdad? Tenemos las pérdidas relacionales, llámese esto divorcio,
la relación de pareja, ¿verdad? Amorosa, de pareja y de seres queridos, pero también laboral. Aquí cabe mencionar también la laboral, ¿verdad? Que se ha dado mucho en pandemia, ¿verdad? Hemos atendido casos de personas que manejan ansiedad, frustración, como que fuera un duelo de un ser querido, ¿verdad? Porque laboraron mucho tiempo en una empresa, fueron fieles y se sienten de alguna manera como desvalidos, ¿verdad? Frustrados y se sienten traicionados porque realmente pues tenía que hacerse esa parte de recorte de personal, ¿verdad? Entonces, ese es un duelo, ¿verdad? Para que la persona no se sienta mal si se frustró, se enojó, se molestó porque lo despidieron, es parte del duelo, pero es necesario canalizarlo, hacemos énfasis de una manera adecuada. También hay pérdidas de capacidades, por ejemplo, mentales, cuando la persona pues tiene esquizofrenia, ¿verdad? Es diagnosticada con esquizofrenia, o puede ser que la persona fue amputada alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Una amputación de una pierna, una mano, un accidente. Eso también es un duelo y la persona debe recibir esa ayuda profesional. Cabe mencionar las pérdidas materiales, bienes, ¿verdad? Definitivamente, objetos de valor, más si era porque se lo había heredado su tatarabuelita, ¿verdad? Entonces, esas son pérdidas y son duelos y son válidos y se deben respetar. Es muy importante. También podemos llamar un duelo cuando muere una mascota. Hay personas que necesitan, ¿verdad?, vivir ese duelo porque tenían un vínculo muy fuerte con la mascota. Yo tuve, pues, en la clínica una persona que pues consultó porque la persona había vinculado tanto con las perritas, ¿verdad? Porque esta persona pues no puede tener babies. Entonces, ¿cómo esa relación, esa conexión? Y hay personas que se burlan y dicen, pero si es un perro, pero para ella no, para ella representa un vínculo más fuerte por esa situación emocional, psicológica como mujer que atraviesa, ¿verdad? Tenemos pérdidas evolutivas. Estas pues se trata pues de la vejez, ¿verdad? Esas son etapas de la vida, la vejez, por ejemplo, o alguien que se va a jubilar, pero no precisamente todos atraviesan un duelo, porque hay jubilación pues que está programada, ¿verdad? Entonces ya la persona sabe que se va a jubilar y pues va a recibir un beneficio y se va a quedar más tranquila, y es posible que la persona retome algunos cursos que anteriormente dejó pasar o tome algunos cursos que le van a ayudar a disfrutar la vida de otra manera en otra etapa. Entonces, esas pérdidas también, pero no todas las pérdidas generan duelo. Depende mucho de la autoestima de la persona y de los recursos que la persona tenga para valerse, ¿verdad? Para generar ese músculo emocional que le mencionaba, o bien sacarle provecho a estas pérdidas, ¿verdad? Siempre a lo malo se le saca algo bueno y la persona se vuelve resiliente, es decir, que la persona logra sobreponerse a situaciones negativas de la vida, ¿verdad? Interesante. La verdad, licenciada, es que aún siguen llegando más preguntas y como yo la ofrecí ya, creo que vamos a tomar el tiempo en el podcast, pero me parece interesante esta pregunta que en esta fase que me está conversando de esa tabla dice, esta pregunta en concreto dice, si existe, lo voy a leer literalmente como lo pone, en una persona en agonía, ¿da indicios o señales de su aspecto cuando la muerte está por suceder? Si su semblante cambia, si hay algo físico que se pueda reflejar en ella. Esa es la pregunta de esta persona. Pues si es una que fue diagnosticada, ¿verdad?, como terminal, pues sí. La verdad es que sí, porque la persona de alguna manera, como le repetía, al recibir un diagnóstico, el cerebro recibe ese mensaje y el cerebro todo se lo cree, lo bueno y lo malo. Por eso es que nosotros tenemos que darle al cerebro mensajes buenos, todo va a estar bien, porque él se altera y entonces el sistema de alarma se activa y entonces de alguna manera las células, hemos visto, ¿verdad?, pacientes con enfermedades terminales, cómo logran sobreponerse, incluso prolongan un poco más sus días aquí sobre el plano terrenal. Sin embargo, otros no, porque son vulnerables a la depresión, son vulnerables, tienen esa vulnerabilidad. Todos somos vulnerables, pero hay personas que tienen defensas sanas, que han sabido tener relaciones interpersonales y eso les ha reforzado de alguna manera. Pero, por ejemplo, alguien que tiene relaciones conflictivas, tóxicas, obviamente sí se le va a reflejar porque no va a tener un grupo primario de apoyo a quien acudir, ¿verdad? O quien le pueda brindar ese apoyo que necesita para sobreponerse ante tal situación que está enfrentando, la enfermedad terminal, ¿verdad?
Interesante. Una de las cosas también que hablaba la licenciada, y no sé si todavía podemos recalcar en esto, es también que ya dijimos que no solamente es la muerte per se, sino que también es separación de los que usted describió por la separación de una familia, e incluso cambiar de país, incluso cambiar de estudio, incluso lo que está pasando hoy en pandemia, que se ausentaron de ese ciclo de relación social, ya no están los amiguitos, ya no están las amiguitas, eso también es una pérdida, e incluso el ya no poder hacer algo que comúnmente se traía, pero también hay una fase que se llama, que ya abordó, que son los tipos de duelo. Esa es otra faceta que también hay que verla y abordarla, que no sé si usted me puede seguir abordando más de eso, licenciada. Claro que sí. Tenemos varios tipos de duelos, ¿verdad? Por ejemplo, el duelo anticipado, que ya lo hemos mencionado, que la persona pues recibió un diagnóstico y la persona ya se está preparando. Y este duelo anticipado es muy interesante, licenciado, porque genera un poco de calma y pues definitivamente la persona descansa de ese dolor, ¿verdad? Entonces la persona necesita, ¿verdad?, descansar de ese dolor. Por ejemplo, si es una quimioterapia o fueron muchas cirugías a las que fue sometida, realmente esto viene, ¿verdad?, y le genera y experimenta eso, ¿verdad?, de que está descansando, está reposando, ¿verdad? Entonces, este duelo anticipado, pues ya la familia está preparada, ¿verdad? Y pues el paciente también de una forma adecuada. Tenemos el duelo no resuelto. Este duelo no resuelto es silencioso y hay que tenerlo con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque si ya pasan 18 a 24 meses, ya esto, el manual de diagnóstico, el DCM5-TR, que es nuestro manual de diagnóstico que está avalado por la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, ya lo registra, ¿verdad?, como una situación que tiene que ir con el psicólogo o bien con el psiquiatra, ¿verdad? Porque es un duelo no resuelto, quiere decir que la persona pudo evitar las etapas que mencionamos de la doctora Elizabeth Kubler o se quedó estancado en una sola de ellas, y eso pues no es sano, definitivamente es nocivo para la salud mental. Entonces, como tal, es un duelo no resuelto y hemos tenido casos de niños y padres que, por ejemplo, el hermanito, ¿verdad? El hermanito murió al nacer. Y pues he tenido un caso, ¿verdad? El joven creció y llegó a la adolescencia, y cuando ya le di clases en bachillerato, todavía presentaba ese tipo de duelo no resuelto, ¿verdad? Porque tenía ira, enojo, molestia y hacía bromas, pues a veces con la situación de muerte, ¿verdad? Entonces es bien importante. El duelo crónico, este va de la mano con el no resuelto, pero esto aquí la persona revive cada momento de muerte, lo revive y lo conecta con lo que usted mencionaba, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, lo conecta con la pérdida de alguien cercano, ni tal vez no es su familia, pero sí es un vecino, lo conecta y vuelve a revivir la situación y se abruma de tal forma que es crónico, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con ese duelo no resuelto y con este crónico. También está este muy interesante, todos son interesantes, ¿verdad? Pero el duelo ausente, ¿verdad? Cuando la persona se niega, y entonces aquí caemos nuevamente en la negación, el mecanismo de defensa, porque se queda estancada en esa etapa la persona y se niega rotundamente a enfrentar la realidad. Entonces ahí ya puede haber un posible trastorno mental, ahí puede dar lugar a eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Este duelo retardado suele ser parte del duelo ausente, ¿verdad?, el anterior, y también recibe el nombre de congelado. ¿Por qué razón? Acá la persona se cree muy fuerte, no llora, pero ojo con esto para los que son adultos, porque nosotros como adultos, como padres, nosotros somos el ejemplo y el modelo de nuestros hijos, y realmente los hijos luego imitan, ¿verdad? Las neuronas espejo imitan. Entonces el niño aprende a no llorar, a reprimirse la emoción de llorar o de patalear, el niño lo reprime y entonces podemos llegar a una enuresis, ¿verdad? Que es que el niño moja la cama, una ecopresis todavía más complicado porque el niño ya hace sus heces en la cama cuando ya no es una etapa para que el niño lo haga. Entonces acá el adulto debe darle ese modelo de llorar y que el niño lo vea quebrarse o el adolescente lo vea quebrarse y decirle:
tengo derecho, tú también tienes derecho a llorar, tenemos derecho a molestarnos y atravesar esa etapa. Entonces nosotros somos el modelo, ¿verdad? Es un modelaje para que ellos aprendan que también deben atravesarlo y que yo como adulto lo atravieso, pero hay personas que se mantienen firmes, frías y lo reprimen y se enferman. Las personas se enferman o bien se vuelven trabajólicas porque se enfocan en el trabajo, ¿verdad? En otras situaciones para evitar enfrentar ese dolor y realmente eso sí tiene pues efectos secundarios, ¿verdad? Sí, y qué interesante lo que hablaba, licenciada, porque, por ejemplo, nosotros mismos ponemos como que un parámetro de que sí y que no, pero definitivamente creo que algunas veces no tomamos en cuenta datos históricos y fuentes científicas como esta. Y quiero poner algo bien práctico. Para mí, de los ejemplos máximos a seguir es Jesús. Y él no se reprimió sus sentimientos en el Getsemaní, cuando sentía que la muerte le estaba llegando y mostró yo no sé, y no quiero que me tilden de hereje de los que me miren, pero se dejó ver una parte muy sensible de él como ser humano, porque era un hombre humano, y ahí se vio vulnerable, se vio con un sentimiento de temor, de tristeza, y él lo manifestó y lo dijo. Mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, es válido y es de poderlo realmente expresar, por lo que decía en los tipos de duelo, licenciada, que definitivamente muchas veces creemos ser un Jedi y que la fuerza nos acompaña y que no sentimos nada, no sentimos dolor y no sentimos nada, pero que no es cierto. Estamos hechos de emociones y que tenemos derecho a reflejarlos. Y como bien lo decía usted, somos hechos de una materia prima en la cual en esa parte también tenemos esa sensibilidad y que no es malo hacerlo ver, sino que simplemente dejarlo como una válvula de escape y que si en todo caso si necesitamos ayuda, pues que ahí está también la rama esta de la psicología que nos puede ayudar y pues podernos no quedar estancados ahí, sino que dar el segundo paso, ¿verdad? Pero yo creo que hay más de eso, de los tipos de duelo, licenciada. Sí, está el último que es el distorsionado. Este es bien complejo también porque la persona se enfrenta a varios duelos. Por ejemplo, muere en mes de enero muere el papá, en febrero muere el tío. Entonces la persona, si no logra superar esas etapas del duelo que mencionamos anteriormente, esas 5 etapas, o se queda estancada en alguna de ellas, cuando viene otro duelo reciente, por ejemplo, si es un tío, conecta y entonces es más abrumador y sí es más vulnerable para una depresión y ya es un diagnóstico, ¿verdad? Ya es un tratamiento y recordemos que muchas veces los psiquiatras no solamente abordan pues este tipo de cuadros de depresión con terapia, sino que también lleva una medicación, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de evitar la medicación y pues a toda costa, ¿verdad? Porque se vuelve una dependencia, se puede volver una adicción, ¿verdad? Porque la membrana accumbens, ¿verdad? Que nosotros tenemos en el cerebro se estimula y lo pide, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos que esto no se dé, ¿verdad? Pero sí distorsionado es un poquito más complejo todavía. Muy, muy interesante todo lo que se ha tocado el día de hoy. Gracias por todos aquellos que nos han hecho llegar sus preguntas. También mucha gente que aportó información con respecto a este tema. Yo lo que tengo que, de mi parte, poder dar es decir lo que dijo la licenciada. Hay etapas en las cuales uno puede empezar a cerrar ciclos. De repente son cosas que son hasta cierto punto muy, muy superficiales, como por ejemplo dejar en orden una herencia, dejar en orden deudas, dejar en orden instrucciones precisas, dejar delegar la función que uno actualmente tiene y podérsela delegar a alguien más y que en vida se haga eso. Todo eso hay que hacerlo porque definitivamente el ciclo de nacer, crecer y morir es real y aunque nosotros toquemos madera y aunque nosotros queramos evitarlo, eso se va a dar. Claro que nosotros que de alguna manera hemos creído en que hay una vida eterna, pues tenemos esa fe y abrazamos eso, pero no nos exime de poder dejar este orden de ideas que hay que dejar, por ejemplo, cosas que tal vez nunca se abordaron, que se hace uno de la vista gorda, pero en esta faceta
hay que hacerlo. Y qué mejor que dejar todo el orden posible para que los que queden sea lo menos posible la parte dificultosa de tareas que hay que dejar ordenadas. Yo quisiera darle un par de minutos que todavía tenemos en el programa, licenciada, sus recomendaciones y sus conclusiones. Yo sé que ya fue muy puntual, ya nos abordó mucho, pero en general algo que le pueda dejar a la gente que ve conocimiento usted ve. Claro que sí, licenciado Rafa. Pues es importante que busquen la ayuda profesional, número 1. Número 2, evitar decirle a la persona que estamos acompañando, que está atravesando el duelo, o a las personas que se esté acompañando, evitar decirles cómo te sientes, sino en qué puedo ayudarte. Cambia, ¿verdad? El decirle, te sientes mal, te comprendo. No lo comprende porque la pérdida está reciente, en cambio la otra pérdida posiblemente ya lleva años. Entonces, evitar ese tipo de cosas. También en los niños saben acerca de la muerte, porque los niños son muy inteligentes y asocian, ¿verdad? Pero es que Toffee murió, ¿verdad? El perrito, entonces él sabe o vio un pajarito, mami, murió el pajarito, mira, y ¿verdad? Y lo recoge en un bosque, nos ha pasado en el colegio, en clases, ¿verdad? Hay un bosque y los niños llevan el pajarito, se murió el pajarito, o sea, el niño sabe de la muerte, entonces no se le debe evitar al niño, pero todo tiene un momento y tiene pues técnica diferente para cada uno. A mí me ha servido mucho, por ejemplo, la semillita, la plantita, ¿verdad? Entonces nace, crece, se reproduce, se seca y muere. Entonces así pasa con las personas, dejan de respirar, ¿verdad? Evitar decirle a los niños, por ejemplo, que el ser querido se volvió una estrella, porque entonces le va a dar miedo las estrellas. Que se durmió, no, porque entonces le va a dar miedo dormir. Evitar decirle que se fue al cielo, porque nos contaba el doctor que nos imparte clases, que a una persona pues le dijeron al niño, ¿verdad? Que pues el ser querido se fue al cielo y entonces el niño empezó a tener ideas suicidas, porque entonces quería ir al cielo, quería morir para poder acompañar a su papá, ¿verdad? Entonces evitar eso es muy importante. Buscar la ayuda profesional, por ejemplo, si no tuviesen el monetario para hacerlo, ¿verdad? Ya les brindaron mi número, con mucho gusto yo puedo brindarles un acompañamiento, posiblemente no se pueda dar de todos los días, de un mes, pero posiblemente yo les pueda dar una cita, ¿verdad? Para poder acompañarles, eso es importante y primera, pues sobre todo pedirle a Dios que sane, ¿verdad? Esas heridas, esas situaciones, porque de hecho acá en la fundación mencionan mucho la ayuda espiritual, la mencionan bastante porque sí han visto pues que tiene un efecto pues para sanar el corazón, el alma, pues que de alguna manera en ese desprendimiento hay un dolor. Entonces, y como conclusión, ese dolor es normal, ¿verdad? Y todos necesitamos enfrentarlo. Todas las emociones son válidas, son necesarias. Y si está atravesando una de las etapas que yo mencioné anteriormente, no se sienta mal, no se sienta frustrado o frustrada porque volvió a recaer, porque esto es normal y es necesario para que se supere y se logre esa resiliencia, ¿verdad? Ese músculo emocional, ¿verdad? Entonces, esa es mi aportación, licenciado. Muchísimas gracias, porque realmente hemos aprendido bastante de este tema. Agradecidos con la gente que nos ve, que nos escribe, que nos hacen llegar siempre sus comentarios. Le dejamos la invitación para el canal de YouTube de Conocimientos TV, también el programa del Spotify, para poder seguir hablando ahí en un podcast en la cual vamos a responder preguntas que por alguna razón no nos dio tiempo a poderlas plantear. Muy agradecidos por acompañarnos en este tema y sería hasta la próxima.